Buenos días, profesora, compañeros. Pues somos el grupo número 1 y nuestro tema es citación y notificación. El origen etimológico de la palabra citación, cito, viene del verbo ciego, el cual significa mover, incitar, llamar a voces, ya que al principio la citación se daba por medio de la voz de un pregonero. De igual forma, Morán Sarmiento define a la citación como un acto procesal solemne y que debe cumplirse conforme lo determine la ley. Si no se da esto, pues podría recurrirse a una nulidad. Asimismo, la citación es el acto con el cual se llega al conocimiento del demandado con el contenido de la demanda, pretensiones que se dan contra él o se deducen. Asimismo, es un acto solemne, fundamental, sin el que no puede darse la contienda judicial. Dentro del diccionario jurídico, Espasa define esto como la única observación de que el demandado o tercero debe comparecer ante alguna autoridad judicial o secretario, siendo esta segunda opción no aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, ya que el demandado, si pretende defenderse, deberá hacerlo por escrito, siempre que envíe a un juez o a un tribunal. Este acto se da a través de una notificación o una citación a fin de que éste comparezca en lugar y un tiempo determinado ante un miembro u órgano jurisdiccional y en todo caso ante un secretario a fin de realizar algún acto procesal. Dentro del título 2 del Código Orgánico General de Procesos, en lo que respecta a la competencia, en el artículo 9 se establece que, por regla general, será competente en razón del territorio y conforme a la especialización respectiva. Aquí también la o el juzgador da lugar al domicilio de la persona demandada. Pero nos preguntamos, ¿qué es una citación? Pues en nuestra Constitución de la República, así como también en los diferentes tratados internacionales relacionados con los derechos de las partes dentro de una contienda judicial, son unánimes al reconocer al derecho como el debido proceso que posee toda persona dentro de un juicio. Pues en efecto, con la expedición de la Constitución de Montecristi, que se dio en el año 2008, el Ecuador se ha proclamado como un Estado constitucional de derecho y pues no puede alargarse por parte de ninguna autoridad. Y también existen tipos de citaciones. En este caso les voy a nombrar una que es la personal. La personal es la forma más perfecta de efectuar la citación al demandado. Es hacerlo en persona, ya que de esta manera no queda duda de que ha puesto en conocimiento del demandado respecto a un juicio o diligencia preparatoria iniciada en su contra, quedando a su libre albedrío decidir si comparece o no a juicio a defenderse. Aplica este tipo de citación también cuando para citar a una persona jurídica se lo hace en la interpuesta persona de su representante legal. El artículo 54 del COGEP la determina como citación personal. Esta se deberá cumplir con la entrega personal a la o el demandado en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas y se le dará día, hora y lugar dentro del contenido de la demanda. La petición será una diligencia preparatoria y de todas las providencias recaídas en ellas y de cualquier otra información que a juicio del lado del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia, la o el citador elaborará el acta respectiva. Muchas gracias. Continuando con la exposición, al respecto de las citaciones por boleta, la forma más común de citar a la parte demandada dentro de un proceso es mediante 3 boletas, la cual se entregará en días distintos, en la cual opera en aquellos casos en los que el accionado no ha podido ser citado en persona. Bien, la citación por boleta es entregar
a la una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina, lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándola a sus dependientes o empleados. Es decir, que la norma manda a que el demandado sea citado en persona, que es lo ideal, pero también en este caso no se lo puede realizar, entonces se lo envía por boleta y las notificaciones de la boleta son 3. Continuando con esto, si el demandante señaló en el lugar de trabajo del demandado para que llegue la citación, no podrá ser citado por boleta, porque ya esta no es su ubicación, sino ya sería de libre tránsito, decía, es decir, la citación sería de forma personal. Bien, la siguiente diapositiva. Citación a la persona cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible. Entonces, esto nos habla en el artículo 56, que detalla el procedimiento a seguir, los requisitos para solicitar y que se cita a la persona o cuyas personas tengan el domicilio, la residencia y sea imposible determinarlos. De esta misma manera, la citación por prensa, esto cabe recalcarlo, que para poder citar a la persona por medio de la prensa, el accionante deberá presentar por escrito la declaración bajo juramento de que le fue imposible determinar el domicilio de la persona demandada y que se ha efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicar a la persona. De esta misma manera, la citación de personas que se encuentran fuera del extranjero, en estos casos, consiste que la respectiva certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que registrar el lugar del país donde se encuentra el demandado, y estas citaciones, en el artículo 57 nos indica que la citación, a todos los ecuatorianos en extranjero, la citación llegaría ya que eh, cuando viaja una persona a otro país tiene que identificar la residencia, el tiempo que determinado que va a estar en dicho país y el oficio que va a realizarlo. Bien, la citación a los herederos, estos son conocidos, se realizan de manera personal o por boleta, que es lo más común. Y muy bien, al hablar respecto de la citación es importante evidenciar que esto busca asegurar el debido proceso para que la persona a quien se demanda tenga conocimiento del porqué de esta acción. Muchas gracias. Adelante mi compañera. Citación a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montuyas y campesinas no organizadas como personas jurídicas. Se encuentra establecido en el artículo 59 del Código Orgánico General de Procesos y estipula que se realizará con la entrega de una copia de la demanda, de la petición, de una diligencia preparatoria, de las providencias recaídas en ella y de la respectiva resolución a 3 miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. En lo que es la citación a agentes diplomáticos, se refiere a que esta citación a las o los agentes diplomáticos extranjeros en los asuntos contenciosos que les corresponde por conocer a la Corte Nacional de Justicia se debe hacer a través del ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante un oficio. Esto para quedar constancia de haber practicado la citación. Además, se va a agregar la nota en el que el ministerio o la institución comuniquen haber remitido el oficio con la fecha de la recepción. Esto está estipulado en el Código General de Procesos y en su artículo 61. El lugar de la citación. En este caso, la o el citador estará impedido de realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos entregados por la o el actor hagan imposible determinar el lugar de la citación. La existencia de defectos puramente formales, fácilmente subsanables o que no afecten la determinación del lugar para realizar el acto no deben ser obstáculo para una citación. Si la o el citador no cumple dicha disposición, debe ser sancionado conforme a lo que establece la ley. En lo que es la constancia de la citación y la responsabilidad de la del citador, en el proceso debe entenderse como el acta de la citación con la expresión del nombre completo, del la o del citado, la forma en la que se la haya practicado, la fecha, la hora, en general los datos personales y el lugar de ubicación. Esta debe tener una responsabilidad civil, administrativa y penal por el incumplimiento de sus obligaciones en el caso de que exista, incluido lo que es la certificación de la identidad de la persona citada y de la determinación del lugar de la citación. Se deja a salvo la responsabilidad del Estado por la falta de deficiencia en la prestación del servicio. Además de ello, la o el citador podrá hacer uso de cualquier medio tecnológico para dejar constancia de lo actuado. Y
Además de ello, también el Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de acreditación de las personas naturales o jurídicas que deban realizar la citación. Por último, en lo que es los efectos de la citación, como principal punto, tenemos el numeral 1 del artículo citado, que es precisamente el llamamiento que hace el juez a que el demandado ejerza su derecho constitucional a la defensa. En el numeral 2 del artículo, que encontramos a la citación que permite constituir al demandado como poseedor de mala fe. Luego tenemos el numeral 3, que establece que la citación permite constituir al demandado en mora, ya que de conformidad al ordenado en el artículo 1567 del Código Civil, para que el deudor se encuentre en mora se requiere que haya sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Finalmente, otro de los principales efectos de la citación es interrumpir el cómputo para que opere las prescripciones de las acciones legales, la cual de conformidad a lo establecido en el artículo 2414 del Código Civil, este viene a ser un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo. Bien, para que pueda proceder la nulidad por falta de citación, deberán concurrir dos presupuestos. La primera, que es la dicha omisión sea alegada por el demandado al momento de comparecer a juicio, y la segunda, que haya impedido formular excepciones o ejercer un derecho a la defensa, de acuerdo a lo previsto en la ley y en el código en general. Buen día, continuando con el tema de disposición, me tocó hablar acerca de la notificación. El significado gramatical de la palabra notificación es lisa y llanamente acción y efecto de notificar. Por su parte, el vocablo notificar proviene del latín notificare y es un verbo transitivo que significa hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso. Esta acepción es prácticamente la que aplica para la materia procesal. Ciertamente, se puede decir que una notificación es el medio de comunicación procesal, revestido de ciertas formalidades y ejecutado de diversas maneras, por lo que una autoridad jurisdiccional hace saber a las partes o a terceros de un acto procesal. La notificación es el medio, la ley, que señala para dar a conocer a una persona sobre un hecho, acto o resolución dictado en un procedimiento o en un proceso, para que se produzcan efectos legales y el interesado no pueda quedar en estado de indefensión. El propósito de la notificación se dirige a que el interesado tenga el pleno conocimiento de la actuación de la autoridad y puede, si así lo decide, cumplir o impugnar el acto al que se le notifica. Y con ello la autoridad acata el precepto constitucional relativo a la garantía de audiencia. El COJEG establece en su artículo número 66 los medios idóneos para recibir las notificaciones. Tenemos 4 numerales. El primero es el casillero judicial, ahí le sigue el domicilio judicial electrónico, el correo electrónico de una o del defensor legalmente escrito, o el correo electrónico personal. Esto sin perjuicio de que la parte interesada señale uno, varios o todos los medios identificados como idóneos. La Administración de Justicia, en aras de precautelar y garantizar el derecho a la defensa, enviará cada notificación a todos los medios que las partes señalen como sus domicilios judiciales. Del mismo modo, siendo el caso en que las partes procesales se encuentren presentes en una audiencia o diligencia pública relativa a la materia de reclamación, el juzgador podrá notificar sus decisiones de forma verbal dentro de dicha diligencia, directamente al interesado o circunstancias que alguna de las partes no se encuentre. Dicha decisión será notificada por boleta en domicilio judicial señalado para tal efecto. En el escenario de las notificaciones practicadas verbalmente dentro de audiencias o diligencias, estas se consideran practicadas en el momento mismo de su comunicación verbal, en el día y hora de la audiencia o diligencia, salvo la notificación por boleta hecha a la parte que no concurre. Procesalmente, será siempre necesario contar con la debida constancia de haberse practicado cada notificación. Esto con el propósito de documentar el respeto a los derechos y garantías constitucionales y procesales. La Administración de Justicia dejará expresa constancia de tal acto en el sistema de seguimiento del proceso, con indicación del lugar, día y hora de la diligencia. También tenemos lo que son las clases de notificaciones, las notificaciones privadas y las notificaciones públicas. Bien, las notificaciones privadas son aquellas en las que la resolución judicial se pone en conocimiento del notificado fuera del tribunal y de manera directa sin intermediarios.
Por lo contrario, la notificación pública es aquella en la que la resolución judicial se pone en conocimiento al notificado fuera del tribunal, a través de un medio que la difunde como noticia. Listo. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con la exposición acerca de la notificación pública, el artículo 65 menciona que la notificación pues, es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias judiciales, ¿no? Las providencias judiciales pues deberán notificarse dentro de las 24 horas siguientes a su pronunciamiento y su cumplimiento acarreará sanciones conforme con lo determinado en la ley. El artículo 66 que nos menciona acerca de la regla general, pues las partes al momento de comparecer al proceso determinarán dónde recibirán las notificaciones. Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal. Acerca de la notificación en audiencias y otras diligencias, pues son las notificaciones que se harán en persona dentro de la audiencia o por una boleta, cuando conste que la parte se ha ausentado. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias se consideran notificadas en la fecha y la hora en que ésta se celebre. Se deja salvo la notificación hecha a la parte que no concurra en el domicilio casillero judicial, domicilio judicial o electrónico o correo electrónico. Eso nos menciona el artículo 67. La constancia de la notificación, pues es el sistema de seguimiento de procesos. Se registrarán las notificaciones realizadas con indicación del lugar, día y hora de la diligencia. Esta actividad procesal y probatoria, según lo dispuesto en el COGEP, se rige por el principio dispositivo, lo que implica, entre otros aspectos, que todo proceso se inicia con la presentación de la demanda y las personas anunciarán los medios de prueba en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación de la reconvención. Y de la misma manera, pues se adjuntarán la prueba documental con que las partes cuenten. La parte actora, dentro de los términos previstos en el inciso cuarto y quinto del artículo 151, puede anunciar pruebas sobre los hechos expuestos en la contestación a la demanda. También las partes pueden conciliar en cualquier estado del proceso, así como celebrar transacción. La parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda en cualquier estado del proceso ante la sentencia. La parte actora podrá retirar su demanda antes de que ésta haya sido citada. Y en cualquier momento, estado de proceso, antes de la sentencia de primera instancia, la parte actora podrá desistir de su pretensión. La parte demandada que reconvenga podrá desistir de su pretensión o renunciar al derecho. Las partes podrán reducir, suspender o ampliar los términos judiciales de común acuerdo. Eso menciona el artículo 76, inciso segundo. Las partes tienen derecho a presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistido y replicar los argumentos de las otras partes. De la misma manera podrán presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Muchas gracias.